Tema 1. Las sociedades medievales, siglo V al siglo XV. A. El declive del Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano. Se llama Imperio Romano a la etapa de la historia romana, en la que Roma fue gobernada por emperadores. Estos implantaron el gobierno absoluto, concentrando en una persona todos los poderes político, administrativos, religiosos y militares. Esta etapa se inició en el año 29 a.C. con el gobierno de Augusto, Octavio, y concluyó con Rómulo Augustulo en el año 476 después de Cristo. El territorio del Imperio Romano abarcaba 3 continentes, sur y oeste de Europa, el oeste de Asia y el norte de África. Establecimiento del Imperio Romano. Después de vencer a Antonio en el Egipto, Octavio fue dueño absoluto del mundo romano. Entró triunfalmente en Roma y en agosto del año 29 después de Cristo, la paz reinaba tras un siglo de conquistas y guerras civiles. El pueblo y el Senado le rindieron grandes honores y le dieron los siguientes títulos: Imperator, Gran Pontífice, Príncipe del Senado, Augustus, que significa persona grata, y por último César, nombre de su padre adoptivo. En consecuencia, Octavio pasó a ser el primer emperador de Roma con el nombre de Augusto, asumiendo todos los poderes y afianzando el dominio del Imperio Romano. Su época fue conocida como el siglo de Augusto, quien reinó con acierto, prudencia y justicia, teniendo en cuenta los intereses del pueblo y de la burguesía. Asimismo, se preocupó del Senado y de las asambleas. Caída del Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano empezó su decadencia a partir del siglo III después de Cristo, padeciendo una larga y penosa agonía, por la incapacidad de sus emperadores. Estos no supieron controlar la crisis interna y tampoco pudieron detener las invasiones de los bárbaros. Los bárbaros fueron culturas guerreras de raíz indoeuropea. Practicaban la agricultura y la ganadería en tiempos de paz y el saqueo en los tiempos de guerra. Debido a que procedían de regiones al norte, la escasez y el frío los impulsaban a empezar grandes expansiones territoriales. Causas internas. Debilidad del gobierno romano. Tuvo su origen en la mala gestión de los gobernantes, corrupción de los funcionarios y la ambición de los generales, los cuales desataron las guerras civiles por más de un siglo. En estas condiciones el ejército se tornó poderoso y ambicioso, eligiendo como emperadores a sus generales, y después de un tiempo lo asesinaban. Otra causa fueron las persecuciones de los emperadores contra los cristianos y la crisis social y económica. División del imperio. Teodosio, el último emperador romano de origen español, antes de morir dividió el imperio entre sus hijos. Arcadio y Honorio. En el año 395 después de Cristo, Arcadio, el mayor, gobernó el Imperio Romano de Oriente, que comprendía los territorios de Grecia, Macedonia, Turquía, Siria, Palestina y Egipto. La capital fue Constantinopla. Honorio el Menor reinó en el Imperio Romano de Occidente, los territorios que en la actualidad pertenecen a Italia, Francia, España, Portugal, Inglaterra y el norte de África. La capital fue la ciudad de Milán, pero en la práctica siguió siendo Roma. Causas externas. Las invasiones bárbaras. Los bárbaros eran tribus que vivían fuera de los límites del Imperio Romano y que no habían sido dominados. Eran pueblos que se dedicaron a la agricultura y el pastoreo. Procedentes de diversos puntos de Europa y Asia, invadieron el Imperio Romano en distintas épocas. Algunos grupos ingresaron de forma pacífica a servir al ejército, en las labores del campo y de la industria. Principales invasiones. Los visigodos, procedentes de la región del Danubio, ocuparon el sur de las Galias y la península ibérica, donde implantaron el reino visigodo, con su capital en Toledo. Los anglos y los sajones, tribus de las costas del Mar del Norte, cruzaron el Canal de la Mancha y se establecieron en Inglaterra. Los suevos, vándalos y alanos. Ante la presión de los hunos, los alanos abandonaron sus tierras al sur de Rusia. Y por el río Danubio llegaron al territorio de los vándalos y suevos. Estas tribus unidas, franquearon el río Rin y fueron rechazados por los romanos en Galia. Vencidos se dirigieron hacia el oeste y ocuparon España. Los vándalos,
Ocuparon posteriormente el norte de África, desde allí cruzaron el Mediterráneo y saquearon Roma. Los hunos, procedentes de Mongolia, al mando de Atila, atravesaron el río Rin, devastaron Bélgica y llegaron al norte de Galia. Atila, llamado el azote de Dios, fue vencido por un ejército bárbaro, romano al mando del general romano Aecio, en la batalla de los campos cataláunicos a orillas del río Marne. El siguiente año desde Germania, invadieron nuevamente Italia, pero no devastó Roma gracias a la intervención del Papa León y, después de aterrar por medio siglo, Atila se retiró a la región del Danubio, donde murió, disipándose la amenaza de los hunos sobre Europa. Los francos y burgundios. Ellos vinieron desde Germania, cruzaron el río Rin y se establecieron en Galia. Caída del Imperio Romano de Occidente. Después de una serie de emperadores en Roma, asumió el poder Rómulo Augustulo, un niño de 10 años. De esta situación se aprovechó Odoacro, jefe bárbaro de los érulos, quien el 476 después de Cristo a la cabeza de su tropa invadió Italia y depuso al emperador. El Imperio Romano de Occidente llegaba a su fin. Solo continuó vigente el Imperio Romano de Oriente con su capital en Constantinopla. Derrumbado el último representante del poder real, en el territorio del Imperio Romano de Occidente se formaron diversos reinos, con ello se perdió la unidad imperial y la existencia de un gobierno fuerte y centralizado que protegiera los territorios y la población. Muchos de los reyes bárbaros se proclamaron como continuadores del Imperio Romano y algunos, como los francos y los visigodos, lograron fusionarse socialmente con la población local, asumiendo sus leyes y religión, aunque también conservaron muchas de sus costumbres, entre ellas la existencia de un derecho no escrito, consuetudinario, enriquecido con algunos elementos del derecho romano. El primer código, escrito en lengua germánica, surgió en el siglo VI, por parte de un rey anglosajón, convertido al cristianismo. La existencia del cristianismo entre los pueblos bárbaros favoreció la conservación de diversos elementos de la civilización clásica, entre ellos el latín y parte del derecho romano, además la fusión entre los elementos culturales romanos y los de los pueblos germanos, alamames, burgundios, francos, lombardos, ostrogodos, sajones y anglos, suevos, vándalo y visigodos, favoreció el surgimiento de una cultura propia de Europa occidental. La adopción de la religión cristiana por los reinos bárbaros explica el enorme poder que adquirió la Iglesia católica durante este periodo, lo cual se manifestaba en la influencia sobre el pensamiento y costumbres sociales, así como la relación tan estrecha entre los reyes y las autoridades de la Iglesia católica. Los monarcas protegían al Papa y este a su vez reconocía la autoridad civil de los gobernantes. Sin embargo, los gobernantes debían someterse a la autoridad del Papa, lo que en muchas ocasiones provocaría conflictos entre la Iglesia y los monarcas. Imperio carolingio. En el año 754 Pipino, con la anuencia del Papa, se proclamó monarca, quitándole el poder a la dinastía merovingia formada por reyes francos, dando así inicio a la dinastía carolingia. Esta dinastía se convirtió en defensora de la Iglesia católica y creó los estados pontificios y enfrentó a los musulmanes que invadían Europa y que se habían apoderado de la península ibérica. Tras la muerte de Pipino en el 768, el reino se dividió entre sus dos hijos. Tras la muerte de uno de ellos, Carlomagno reunificó el reino, creó el Imperio carolingio y entre los años 771 y 814 logró su expansión. El imperio fue dividido en condado y comarcas, gobernados por condes y marqueses que llegaron a tener gran poder en sus dominios, muchas veces superior al del emperador, lo que se constituyó en un antecedente del feudalismo. Carlomagno murió en el año 814. Su hijo Luis el Piadoso heredó el imperio, pero al morir, lo dividió entre sus hijos, quienes posteriormente hicieron lo mismo entre sus descendientes. Con ello el imperio llegó a su fin, dando origen países como Francia y Alemania. Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Oriente, o también llamado Imperio Bizantino, logró sobrevivir a la amenaza germánica. Por eso perduró por casi 10 siglos, hasta el año 1453 en el que los turcos otomanos ocuparon su capital, Constantinopla.
A lo largo de 10 siglos, los bizantinos, que eran en realidad una pluralidad de pueblos, lograron fusionar la cultura de los griegos y romanos, los elementos religiosos de cristianos y paganos y las costumbres occidentales y orientales. De esta manera conservaron los aportes culturales de la antigüedad y los elaboraron bajo nuevas formas. Aunque hablaban griegos, los bizantinos se llamaban a sí mismos romanos, pues se consideraban herederos de este antiguo imperio. Por eso a Constantinopla se le conocía también como la Nueva Roma. En el siglo VI el emperador Justiniano quiso recuperar sus territorios y fortalecer el poder real. Aunque no lo logró un sobrino suyo, también llamado Justiniano, logró apoderarse del norte de África recuperando el dominio del mar Mediterráneo y Constantinopla se convirtió en el centro comercial y político del imperio. En año 1054 se da un rompimiento entre el imperio de Oriente y Occidente por diferencias religiosas, entre ellas, los iconoclastas, liderados por el emperador León III, siglo VIII, se opuso a la veneración de imágenes, íconos, religiosas y ordenó destruirlas, junto con las personas que las veneraban y el arrianismo desarrollado por un sacerdote en Alejandría llamado Arrio, que negó la condición divina de Jesucristo, idea considerada como una herejía por la Iglesia Católica. Causas de la caída. La invasión de los turcos en el siglo XI privó a Bizancio de una de las zonas más ricas del imperio, el Asia Menor. A partir de este momento, el Imperio de Oriente vivió una lenta y paulatina decadencia que se manifestó en una severa crisis agraria y comercial. Los bizantinos descuidaron su armada, y el tráfico comercial cayó paulatinamente en manos de genoveses y venecianos. Así, la ruina del Estado bizantino se hizo inevitable, debilitado sus bases al ceder territorios a distintas potencias. Por último, sufrió la invasión de los turcos otomanos. Cuando en el año 1453, los turcos tomaron Constantinopla, el imperio se hallaba casi reducido a la misma capital. Este hecho puso fin a 1000 años de historia. Aparición del feudalismo. La decadencia y posterior caída del Imperio Romano de Occidente trajeron como consecuencia el deterioro de la economía monetaria y el comercio, pues las rutas comerciales se volvieron inseguras por las continuas invasiones y las guerras posteriores entre los diversos reinos germánicos. La población debió huir de las ciudades pues no había un abastecimiento continuo de alimentos, la vida se volvió difícil, y la hambruna una amenaza constante, por ello, se despoblaron las ciudades y la gente se dirigió al campo, desarrollando una economía de autoconsumo. La división del Imperio Carolingio fomentó las guerras entre los reinos y propició nuevas invasiones de musulmanes, magiares y vikingos debilitando el poder de los reyes y fortaleciendo el de los señores locales. Los nobles dejaron de obedecer a los reyes, de los cuales eran vasallos y actuaron por su cuenta para defenderse, se rodearon de sus propios vasallos y ofrecieron protección a los campesinos, quienes debieron someterse al poder de la nobleza a cambio del trabajo en el campo, dando origen al feudalismo, primero en Francia de donde se extendió luego por Italia, Alemania, la península ibérica e Inglaterra. P. La organización de las sociedades feudales. ¿Qué es el feudalismo? El feudalismo es un sistema por el cual se crea una obligación de obediencia y servicio por parte de un hombre libre al que se le llama vasallo, hacia otro hombre libre pero más poderoso llamado señor. Normalmente el vasallo debía cumplir obediencia y servicio en cuestiones militares. A cambio el señor deberá proteger y mantener al vasallo, la mayoría de las veces a través de una concesión de terrenos para su sustento, esta concesión se llamaba feudo. Características del feudalismo. Propiedad de la tierra. Las tierras o feudos eran concedidas por Dios al rey, quien las cede a los nobles, que son sus vasallos, estos a su vez podían transferir parte de sus feudos a otros señores, quienes serían sus propios vasallos, los cuales pueden repetir el mismo procedimiento, formándose así una cadena de señoríos y vasallos. Obligaciones del vasallo con su señor. La obligación fundamental es la de carácter militar, que consistía en ofrecer sus servicios para la custodia del castillo del señor feudal, participar en las batallas contra otros señores feudales o formar parte de los ejércitos que iban a combatir en las cruzadas.
También el señor feudal esperaba que sus vasallos fueran consejeros en los asuntos de su corte, en los juicios que pudiera enfrentar y que le ofrecieran ayuda financiera en caso de que la necesitara. Obligaciones del señor feudal con sus vasallos: brindar protección ante ataques o amenazas externas o de vasallos o señores de otros feudos, defenderles en caso de alguna acusación, proveerles alimentos y otras necesidades básicas y mantenerles el derecho sobre la propiedad de la tierra para ellos y sus herederos, bajo las condiciones indicadas anteriormente. Privilegios del señor feudal: dentro de su feudo, fungía como administrador, juez y gobernante, dueño de todo lo que existiera dentro de él, incluyendo a quienes trabajan la tierra y vivían ahí. En consecuencia, dentro de su feudo actuaba como un rey, podía cobrar impuestos por el uso de los molinos, hornos, instrumentos o instalaciones, por atravesar su territorio y utilizar sus puentes, imponía multas, acuñaba moneda, tenía sus propios tribunales de justicia y cobraba el derecho de pernada, impuestos sobre los matrimonios, entre otros privilegios. Rompimiento del contrato: el incumplimiento de las obligaciones podía originar la ruptura del contrato. Si se trataba del vasallo, el señor lo acusaba ante sus otros vasallos y si estos lo encontraban culpable, devolvía el feudo al señor, pero, si no lo hacía, podía declararle la guerra para recuperar las tierras. Cuando el que incumplía era el señor feudal, generalmente el conflicto se resolvía mediante la guerra, inclusive, si era necesario, contra el rey. La economía en el feudo. Cada feudo era autosuficiente, es decir, se producía lo necesario para que los habitantes del feudo subsistieran, como el alimento, el vestido, herramientas entre otras cosas necesarias, lo cual provocó que prácticamente el comercio desapareciera y con ello el debilitamiento de las comunicaciones entre las diferentes regiones. En este mundo rural la agricultura fue la actividad más importante, aunque con técnicas todavía rudimentarias practicadas por los romanos, como el arado de madera, azada, o ciguadaña, por lo cual el rendimiento agrícola fue bajo. También se practicó la ganadería de caballos, ovejas, cabras, cerdos y aves de corral. La cría de caballos fue muy importante para los combates y como parte de la investidura de los caballeros. La religión en el feudo. La Iglesia fue la única institución estable y organizada que perduró después de la caída del Imperio Romano de Occidente. Con la proclamación de Gregorio el Grande en el siglo VI como jefe de la Iglesia y sucesor de San Pedro, se unificó el poder dentro de esta institución. A partir de entonces, la Iglesia se afirmó como el principal poder de la época y logró crear una sociedad cuyas acciones y pensamientos giraban en torno a Dios y la salvación. A partir de esta idea, la sociedad feudal consolidó una cultura teocéntrica, en la que el pensamiento estuvo sometido a los dogmas y las creencias religiosas. Toda idea contraria a las creencias oficiales eran consideradas como una herejía y por lo tanto severamente castigada con la excomunión y hasta la muerte. Con un poder tan fuerte, muy pronto se dio una estrecha relación entre lo religioso y lo político, sobre todo a partir del siglo VIII con los reyes francos Pipino y Carlomagno, defensores de la Iglesia y legitimados por el Papa. La sociedad en el feudo. La sociedad feudal se caracterizó por ser muy estratificada, cada estrato social tenía muy claro sus privilegios y funciones dentro de la sociedad. La movilidad social ascendente no existía, salvo cuando las personas se incorporaban a la Iglesia. Las clases privilegiadas estaban conformadas por la nobleza y el clero, quienes no pagaban impuestos, eran juzgados mediante leyes especiales y no estaban obligados a trabajar. Además del rey y su familia formaban parte de la nobleza, los señores feudales y los caballeros. Entre las actividades más principales estaban la caza y los torneos, es decir, duelos entre caballeros donde utilizaban la lanza y espada para demostrar las destrezas en el combate. La clase conformada por el clero se dividía en el clero secular, integrada por los sacerdotes que ni pertenecían a ninguna orden religiosa y dependían de los obispos, y el clero regular, formado por monjes de diferentes órdenes religiosas que vivían en monasterios o conventos.
El resto de la sociedad, alrededor del 90% de la población lo conformaban los campesinos libres y siervos que trabajaban la tierra, desempeñaban los oficios y pagaban los impuestos. La mayoría vivía en un feudo para obtener protección del señor frente a invasiones y guerras. Los siervos estaban sujetos al feudo, sin posibilidad de abandonarlo, situación que era hereditaria. Cuando el feudo se vendía o perdía, los siervos también cambiaban de dueño. La vida para la clase no privilegiada era muy dura, con largas y extenuantes jornadas de trabajo, pues, además de trabajar la tierra, debían cumplir con otras obligaciones como la albañilería, carpintería y otras necesarias para mantener la economía de autoabastecimiento del feudo. Fin del tema 1.